Tov, Shalom. Hoy lo que vamos a estudiar es definiciones que dio el Rambam Maimónides de cómo se determina la halajá, las leyes, cómo se determinan nuevas leyes o a quién tenemos que prestar atención, que es muy interesante ver esto. Esto es Ilhot Mambrim, el Perek Aleph, que esto está en el Mishneh Torah del Rambam, donde el libro que él quiere escribir cómo queda toda la halajá. ¿Está bien? Entonces empezamos. Al principio, que son halajot de cómo se determina la halajá. Eso es interesante, ¿no es cierto? Ver de dónde se determina y cómo se determina la halajá. Eso es muy interesante de ver, porque muchas veces nos dicen, esto es halajá o hay que hacer así, y estamos muy confundidos. Escuchamos que un rab dice una cosa, otro rab dice una cosa, una línea dice una cosa, otra línea dice otra cosa, y a veces no sabemos en qué se basan las cosas. Y la idea de esta clase es que tengamos los elementos que nos ayuden a cómo poder decidir, o por lo menos saber de dónde las cosas vienen, que no viene de, bueno, me dijeron, escuché. A veces gente viene y me hace una pregunta, fui de un amigo y escuché o vi que él hacía esto o lo otro y no tenía base en nada eso. Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que hay que tomar en cuenta. Amén. Quisiera sentate al lado de alguien, así estás con la hoja. Bueno, entonces dice así. Bet Dima Gadol Shebirushalayim em Ikar Torah Shebeal Pe Ve'em Amud Ha'orah Umehem Chok Umishpat Yotze Lekol Israel. Entonces empieza y nos dice que el gran tribunal que tendría que estar en Yerushalayim, o que en una época supo estar en Yerushalayim, dicen, esas son las cosas más importantes de la Torah Shebeal Pe. Nosotros sabemos que la Torah escrita, ¿no es cierto?, la Torah que recibió Moshe, esa es la base, porque esos son los preceptos que Dios le pide al pueblo de Israel que cumpla. ¿De dónde sabemos qué son los preceptos que tenemos que cumplir? Los preceptos pueden ser únicamente lo que le dio Dios a Moshe. No puede existir un precepto de la Torah que no se lo haya dado Dios a Moshe. ¿Está bien? Ahora, hay otros preceptos que no son de la Torah, que los jajamim los determinan, pero después lo vamos a ver. Ahora, toda la Torah que fue dada a Moshe, ¿quiénes son los que tenían la autoridad legal para interpretarla? Es lo que dice el Rambam, el Bet Dima Gadol Birushalayim, y dice él, Em Ikar Torah Shebeal Pe, ellos son la parte más importante, la parte principal de la Torah oral, porque la Torah oral viene a interpretar la Torah escrita. Si ustedes en cualquier país del mundo tienen, ¿no es cierto?, en cualquier país del mundo tienen códigos de leyes, pero siempre el código de leyes hay interpretaciones, ¿no es cierto? ¿Y quién interpreta el código de leyes de un país? ¿Qué? Legisladores. No los legisladores. Los legisladores hacen el código de leyes. Pero ¿quién lo interpreta? Una vez que la ley está escrita, no hay que ir a preguntarle al que era legislador cuando la ley fue legislada cuál fue su intención. Puede ser que incluso el legislador ya murió, no hay a quién preguntarle. El Parlamento ya tenemos hace varios decenas o cientos de años en la mayoría de los países occidentales, ¿no es cierto? ¿Quién interpreta la ley? Los jueces. Los jueces son los que interpretan las leyes, ¿no es cierto? Ellos, en base a la ley escrita, ellos la interpretan. Y en la Torah, los que tienen esa facultad de interpretar la ley son los que se ocupan de la Torah Shebeal Pe, que nosotros conocemos que la Torah Shebeal Pe, libros por excelencia de la Torah Shebeal Pe, tenemos la Mishnah, la Gemara, ¿no es cierto? Ellos interpretan la Torah Shebeal Pe. Pero Rambam sigue diciendo que los que son los encargados de determinar las leyes, ellos son lo más especial o la parte principal de la Torah Shebeal Pe, y eso era como el gran tribunal de Jerusalén, más conocido como Sanedrim. ¿Está bien? El gran tribunal de Jerusalén se lo conocía con el nombre de Sanedrim. La última palabra del primer renglón estoy. Bealeem iftija Torah
sheneemar al pi a Torah asher yoruja ve a la mishpat asher yombru leja ta'aseh. Acá viene de dónde estos rabinos, estos sabios, estos jueces tienen la fuerza para determinar lo que determinan. La Torah misma me dice en el libro de Devarim, de acuerdo a la Torah a la cual te voy a indicar y de acuerdo a la Torah que te van a indicar y de acuerdo al juicio que te van a decir, de esa manera tienes que hacer. ¿Entienden? La Torah misma ya le está dando el poder a los jueces en el futuro de determinar las cosas como hay que hacerlas. Esto está en una parte donde dice que cuando tenemos dos tipos de leyes, todo tipo de peleas o todo tipo de cosas que no sabemos cómo definir cómo es la ley, entonces ahí nos dice tenés que ir a los Kohanim, a los Leviim o a los Shoftim o a los jueces que vas a tener en esos días y ellos te van a decir cómo hacer, y ahí mismo dice de acuerdo a lo que ellos te indiquen y de acuerdo al juicio que ellos te digan, así tienes que hacer. ¿Entienden? La Torah misma ya le está dando la facultad a los Jajamim, que van a ver en la generación que uno viva, a determinar cómo queda la ley. Eso es la fuerza de los... esa es la fuerza de los Jajamim. Uno puede preguntar, ¿no es cierto? Y entonces los Jajamim, ¿en qué se basan para decir lo que se basan? En que la Torah misma, entregada por Dios, le da la facultad a ellos de determinar la ley cuando no sabemos cómo hacer. ¿Está bien? Y acá continúa y nos dice, Zo mitzvot aseh, bekol ha'ma'amim b'Moshe Rabenu b'Torato, chayab lismoch maseh adat aleem v'lishaen aleem. Y eso es una mitzvah aseh, es una mitzvah positiva de cuando no sé cómo es la ley, tengo que hacer de esta manera. Por ejemplo, la Torah me dice que tengo que cumplir Shabbat, ¿no es cierto? Dice, Shmor et yom Shabbat, le cachó. Cuida el día de Shabbat para santificarlo. Pero la Torah no me dice si lo guardo en una cajita, si lo guardo en mi casa, si lo guardo en un armario el Shabbat, cómo lo guardo, ¿entienden? Cómo lo respeto. La Torah no me dice. Me dice, sí, 3, 4 cosas. Me dice, Beharishu bekatzir tishbot, o sea, no puedes arar y no puedes cosechar. También nos dice de no, lo leaviresh, no pasar fuego. Pero hay un montón de cosas que no nos dice cómo se cuida el Shabbat. No nos dice la Torah, un segundito, la Torah tampoco te dice a qué hora exacta empieza el Shabbat y a qué hora exacta termina el Shabbat. Hay muchas cosas que no te dice, que la Torah te dice cuidarlas, y a través de cómo los sabios te dicen, sí será. ¿Las melajot no están escritas en la Torah? No, la única brajá que nos dice en forma clara... No, las melajot no están escritas en la Torah. Lo que está escrito dice que en Shabbat, por ejemplo, no se puede hacer melechet mahashevet, ¿sí? Que es una melajá que uno dedica a todo tipo de pensamiento. Y cuando está construido el Mishkan, para construir el Mishkan se dice que lo que hacían ahí era ese tipo de melajot, ¿entendés? Melechet mahashevet hacían como una melajá, un trabajo que tiene toda una dedicación, un pensamiento por atrás, hacían para construir el Mishkan, y están a construir, y hay partes de la Torah que está escrito la construcción del Mishkan al lado de cuando nos habla del Shabbat, y de ahí los Jajamim dedujeron que las melajot que había que hacer para construir el Mishkan son las melajot prohibidas para Shabbat. ¿Está bien? Pero vemos que Rambam nos dice, escuchar a los Jajamim cuando hay algún tipo de duda cómo interpretar, es una mitzvah positiva, o sea que hay que hacer de acuerdo a la Torah. Y todo aquel que quiere hacer el judaísmo en forma correcta, dice Rambam, o sea, el que cree en Moshe, y no Moshe como un Dios, sino Moshe que nos entregó la Torah, y en su Torah tiene que hacer de esta manera, porque así me dice la Torah. O sea, no es cuando hay una duda, cada uno hace lo que quiere y como quiere, sino como que hay una suprema corte judía que tendría que decidir. ¿Está bien? Vamos a la halajá bet. Kol mi she'eino ose beoraatam ober velo ta'aseh. Aquel que no hace como indicaron estos sabios está transgrediendo una mitzvah negativa. ¿Por qué? Sheneemar lo tasur min hadavar asher yagidu lecha. Y ahí también, cuando la Torah nos habla de esto en el libro de Marim, nos dice,
no te apartes de todo lo que te digan, ¿sí? Y después, bueno, acá continúa, el Rambam dice, ven lokim al labze mipne shenital leazaram binitat bedim shekol jajam shemore al dibrem mitato bejenek sheneemar beish asher yaseh besadom levil tishmoa. Eso no es tan importante esta parte, la última parte de acá, no quiero entrar en esto porque nos va a llevar mucho tiempo, pero entonces de acá aprendemos que no escuchar a los jajamim es también transgredir una mitzvah lo ta'aseh, de no alejarnos de lo que ellos nos dicen. Por ejemplo, cuando alguna de ustedes prende las velas de Shabbat, dice Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadlik ner Shabbat, Najón Shel Shabbat. Entonces, pero ahí ustedes dicen, bendito eres tú, Dios, Rey del mundo, que nos ordenaste prender las velas de Shabbat. Si decimos que nos ordenaste, tendría que estar escrito ¿en dónde? En la Torá. Y no está escrito en ningún lugar de la Torá que hay que prender las velas de Shabbat. Entonces, ¿por qué ustedes dicen la bendición que nos ordena? A través de los jajamim. Le dio palabra a los jajamim para que... A través de los jajamim. Los jajamim indicaron que es una mitzvah prender las velas para Shabbat. Entonces, Dios, ¿qué fue lo que nos ordenó? Dios nos ordenó escuchar a los jajamim. ¿Entienden? O sea, de que haya un ente supremo que decide. Ahora es muy interesante esto, que mucha gente está muy confundida y a veces no tiene muy claro qué significa Torah Shebe'al Peh. ¿No es cierto? A veces la gente dice, ¿qué es la Torah Shebe'al Peh? O todo lo que dijeron los Jajamim, se lo dijeron a Moshe. Vamos a ver qué es lo que dice el Rambam. Gimel. O sea, Echad dvarim shelamdu otam mipi shmuah be'em Torah Shebe'al Peh. Dice, hay cosas que los jajamim escucharon, que viene de generación en generación, shmuah, lishmoa, shomea, ¿no es cierto?, de escuchar, que escucharon, o sea, es una tradición que pasa de generación en generación. ¿Está bien? A esas cosas generalmente las llamamos alajá le Moshe misinai. ¿Está bien? Generalmente, las cosas que son shmuah, que son una tradición oral que va de los jajamim de generación en generación, dice esto es parte de la Torah Shebe'al Peh. En eso nadie lo discute. ¿Está bien? Que es parte de la Torah oral. Continúa Rambam me dice, Bechad advarim shelamdu otam mipi da'atam, bechad mi'amidot she'atorah nidreshet ba'em, benira be'enehem she'adim bedavar ze kach u. Y dice, también hay cosas que los jajamim decretan a través de la forma de cómo se estudia la Torah, que es lo que dice acá, que son las midot. Midot son, hay una de las traducciones de midot es cualidades, pero acá la aplicación son reglas. ¿Está bien? La Torah se puede estudiar a través de 13 reglas. Una de las reglas es, por ejemplo, si tengo una palabra que no sé lo que significa en un lugar, pero sí sé que lo que significa en otro lugar, agarro el significado donde sí sé lo que significa y interpreto el lugar que no sabía yo lo que significaba en el otro lugar. O, por ejemplo, les voy a dar una regla, que esta es la regla que todo el mundo entiende muy fácil. Hay un pasuk que dice, que nos habla de, tiene como dos partes. Dice, Lote kalel jeresh, belifnei ver lotitem michshol. Lote kalel jeresh es no insultes al sordo. Y después nos dice, y no pongas un obstáculo delante del ciego. Ahora, estos son pratim, ¿no? Pero estos pratim a veces puede ser que me quieran enseñar no solo del sordo y del ciego, sino que me quiere enseñar de todo aquel que tiene una dificultad, algo que no puede captar. Entonces entonces digo, acá la Torah no me habló solo de cosas en particulares. Puede ser que acá la Torah me hable y me está dando un ejemplo de cosas particulares para hablarme de cosas generales. ¿Entienden? Hay todo tipo de reglas que se usan o que pasa a veces cuando hay fuentes que se pueden contradecir. Esas son son las formas que la Torah se estudia. ¿Está bien? Sí. ¿Quién establece los 13 puntos como método? ¿Quién era? Rabbi Ishmael. Los 13 cualidades de cómo se estudia la Torah son de Rabbi Ishmael.
que está en los Sidurim antes de que empiece Shaharit, ¿no es cierto? Shaharit empieza con la tefilá Odu Lashem, ¿sí? Que empieza con Odu. Y antes de Odu está Rabbi Ishmael Omer, Vishlosh Estremidot, Torah Nidreshet Baem. Él, digamos, las transmitió, pero la tradición ya era una tradición de antes. ¿Está bien? O sea, tenemos... ¿Se ve mejor ahora? ¿No? Ah, ¿no? No, esta tal vez. No, pero porque está apagada la luz. Está apagada la luz. Bueno, entonces nuestros espectadores ahora me van a ver mejor. O esta parte la corto y... ¿Está mejor? Sí, ya. Ya. Todo. Entonces estábamos que ahora nos dijo que también parte de la Torá, estábamos que otra de las partes que tiene la tradición es lo que Jajamim estudian de acuerdo a las reglas que, de acuerdo a esas reglas, se estudia la Torá. Otra regla muy conocida es Kal Vajomer. Si algo está prohibido en Shabbat, generalmente vamos a decir Kal Vajomer que va a estar prohibido en Yom Tov, ¿cierto? Yom Tov hay cosas que están permitidas que en Shabbat están prohibidas. Entonces, si decimos si hay algo que está prohibido en Shabbat, mucho más que va a estar prohibido generalmente en Yom Tov, sacando todo lo que tenga que ver con cocinar o cargar. ¿Está bien? Que eso en Yom Tov se puede. Que esas son las reglas que los Jajamim establecieron. Y después nos dice, la última parte, dice Behad Duvarim Shasuotam Siag la Torah Lefima Shashat Tzericha Bem Gezerot Betakanot Beminagot. Y dice, y otra cosa que hay, Siag es como un cerco, y esto dice todo tipo de decretos o todo tipo de enunciados rabínicos o costumbres que ellos enunciaron que de acuerdo a la situación en este momento hay que decretar algo para que la gente no se aleje de la Torá. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si en esta generación hay cosas que alejan mucho a la gente de la Torá, entonces los jajamim van a decir, bueno, entonces esto está prohibido, incluso que antes no existía algo así. ¿Está bien? Usar el celular está prohibido, aunque antes el celular no existía. No, el celular no está prohibido usar, está prohibido usar en Shabbat, pero eso no es una takaná, eso es que... En Shabbat. ¿Qué? En Shabbat. No, pero eso no es una takaná, eso es una ley, eso no es una gezerá. Eso es algo que hicieron los estudios del halajá y vieron que la electricidad es muy parecida. Hay dos ideas principales. Una, que en ciertas cosas la electricidad actúa como el fuego, entonces está prohibido. Y el Hazon Ish, otro de los grandes del halajá, él habló de que se cierra o se abren circuitos cuando uno usa algo electrónico. Por eso, antes la electricidad no existía, entonces ¿cómo sabemos que hoy no se puede usar? Porque sale de esa melajá. No, porque los jajamim, digamos, se pusieron a estudiar cómo funciona la electricidad y llegaron a la conclusión que es muy parecido. Hay dos ideas principales, pero eso no es una gezerá. Gezerá es que, por ejemplo, que algo no se puede. Una gezerá, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la Torá prohíbe tener relaciones íntimas o relaciones prohibidas, ¿no es cierto? Entonces, que un chico y una chica que no están casados se queden a solos en un cuarto cerrados, puede despertarlos, ¿no es cierto?, a querer estar el uno con el otro. Y en el Tanaj hay una historia que Amnón, que era medio hijo de David, con Tamar, que era también, no era medio hijo, era hijo de David, era medio hermano de Tamar. Amnón pide quedarse a solas con Tamar, diciendo que él se sentía mal, y cuando se queda a solas, él la viola a ella. Entonces los jajamim nos dicen que después de que sucedió esto, dice David tu bet dino gasru alihud. Después de que sucedió esto, ellos hicieron el decreto que está prohibido quedarse a solas un hombre y una mujer. ¿Está bien? En un lugar que no hay otras personas. Eso es una gezerá, por ejemplo. Eso es un decreto, algo que en la Torá no podías aprender que algo así está prohibido.
entonces los jajamim decretan eso. O por ejemplo, si hay cierto lugar, no sé, que si ir a cierto lugar hace que la gente se aleje de la Torá por ir a cierto lugar, entonces hacen un decreto. Otro decreto más que hicieron jajamim que no lo podés aprender de la Torá es, por ejemplo, de comer comida, sentarte a comer con una persona que no es Yehudí, que él cocinó, por ejemplo. Entonces, pensando, si no vas a comer la comida que te cocina tu novia, o la que querés que sea tu novia, mucho seguro que no te vas a casar con ella, o que ella no va a querer casarse con vos. ¿Está bien? Eso es un ejemplo de cosas que los jajamim decretaron. ¿En base a qué? En base a querer resguardarte dentro de la Torá. Entonces el Rambam acá nos dijo que las cosas que tenemos que escucharlo son tres cosas. Una, ¿no es cierto? Lo que los jajamim aprendieron por Shmuá. Lo que los jajamim aprendieron por tradición oral, que les fue de una generación a otra. Otra, lo que los jajamim aprendieron estudiando la Torá a través de las reglas que la Torá se estudia. Y por último, cosas que no tienen una base muy clara en la Torá, pero los jajamim piensan que para resguardar la Torá hay que cuidarse de ciertas cosas que estudiando la Torá no ibas a llegar a esa conclusión, que esas son las gezerot de jajamim. ¿Está bien? Entonces esas son las tres cosas que hay que escuchar a los jajamim. El punto Dalet dice: Areu Omar al pi Torah sher yoruja el bagzerot ve'atakanot ve'minagot sheyoru ba'em lerabim kede lechazek hadat ve'letakem haolam. O sea, estos decretos que ellos hacen lo hacen para lechazek hadat, fortalecer la religión, ve'letakem haolam, y corregir al mundo, o sea, que vivamos en un mundo más correcto. Si hay cosas que de repente surgen y hacen que la gente vaya por un mal camino, entonces ellos pueden hacer todo tipo de decretos para devolver a la gente al buen camino. Ve al mishpat asher yombru lecha ta'aseh udvarim shelamdu otam minadim bechad minamidot she'atorah nidreshet bahem umikol davar asher yagidu lecha zo hakabalah shekiblu ish mipeish. El Rambam lo que hace acá, no lo voy a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo, agarra el pasuk, el versículo que nos dice que tenemos que escuchar de acuerdo a la Torá que nos digan y de acuerdo al juicio que ellos nos indiquen tenemos que hacer, y de todo lo que ellos nos digan tenemos que hacer, y para decir cada parte se refiere a una de estas tres partes que les acabo de enseñar, dice Rambam. Punto muy importante. Dice así Rambam: Dibrega Kabbalah. Kabbalah acá, la Kabbalah del Rambam no es la mística, ¿sí? El Rambam no conocía la mística, o si la conocía no la aplica o no la enseña. Cuando él dice Dibre Kabbalah es cosas que recibimos, o sea, lo que los jajamim escucharon de generación en generación. Dice Dibre Kabbalah en baem machloket leolam. O sea, nunca pueden, lo que los jajamim recibieron de generación en generación es algo que nunca puede haber discusión de cómo eso se cumple. Bekol davar shetimtza bo machloket beyadua sheino kabbalah mi Moshe Rabbeinu. Y si hay algo que hay discusión cómo se cumple, quiere decir que eso no fue recibido por Moshe. ¿Y cómo se sabe que está recibido? Primero, lo que está escrito en la Torah, no hay ninguna discusión, por ejemplo, que hay que cumplir Shabbat, o que los animales que la Torah te dice que no puedes comer, no los podés comer, o que las cosas que te dice que no puedes hacer, que no se puede hacer, o lo que hay que hacer el Brit Milá en el 8º día, como lo leímos el último Shabbat en la Torah. Entonces eso nadie lo discute. Ahora, las otras cosas, Rambam acá explica, un segundo más lo va a explicar, dice así: בדברים שלומדים מן הדין אם הסכימו עליהם בית דין הגדול כולם הרי הסכימו ואם נחלקו בהם הולכים אחרי רוב ומוצאים הדין אחד לרבים. Y dice, por un lado, lo que vos preguntabas no lo explicó acá, lo explica en otro lado, pensé que lo decía acá. Lo que hay Kabbalah, dice, la forma para saber qué es lo que viene de Moshe son las explicaciones que vienen con la Torah oral y que no hay ningún tipo de discusión en ningún lugar de la halajá. Eso es lo que te dice que eso es Dibre Kabbalah, que vienen desde Moshe. Y hay cosas que te dice el Talmud, o te va a decir la Mishnah, que eso era parte de la Torah oral y nadie las discute. ¿Está bien?
que no hay ningún tipo de discusión de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, que los tefilim son negros. Nadie hace los tefilim de otro color que no sean negros, y también es una tradición que es mi Moshe Rabenu. Está bien, que así son los tefilim. O hay un montón de cosas que se dice alajá le Moshe mi Sinai, que no hay ningún tipo de discusión. Ahora dice, las cosas que ellos estudian de acuerdo a las reglas para interpretar la Torah, dice, si se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo. Y dice, y esto es muy importante, que esto había como democracia dentro del tribunal rabínico. Dice, y si discutían, se va de acuerdo a la mayoría. De acuerdo a la mayoría hay que decretar cómo es la ley. Eso es algo que lamentablemente hoy no existe. Hoy eso no existe, y es algo, el Rambam lo va a explicar ahora en el punto Tet, y vamos a explicar un poquito más eso, que es algo lamentable que hoy en día no exista. ¿Está bien? El punto Bab dice, Bekena gezerot beatakanot beaminagot, im ra'u mikzatam shera'u ligzor gezerah, zo o letaken takana zo, o sheyanichu am al aminag ze. Dice, y los gezerot, los decretos y los acuerdos rabínicos y las tradiciones, dice, si algunos de ellos pensaban que hay que decretarlos, o que hay que hacer algún tipo de arreglo, o que hay que tal vez dejar de lado, ¿sí?, alguna tradición que están haciendo, que tal vez es una tradición que no es buena. Por ejemplo, hay una tradición que está en discusión hasta hoy en día, y que uno de los grandes rabinos de la halajá dijo que no habría que hacer así. Antes de Yom Kippur está el minag lasot kaparot, ¿no es cierto? Las kaparot, que se traduciría como expiación, ¿no es cierto? Que la tradición es que con una gallina que se pasa arriba de la cabeza. Y Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, está totalmente en contra de eso. El Rabbi Yosef, cual él dice, no es una costumbre judía eso, de hacer eso. Así dice Rabbi Yosef Karo, ¿está bien? Así dice Rabbi Yosef Karo. ¿Con dinero tampoco? No, con dinero no hay ningún problema. Es discusión a través del animal. Y hoy en día, en Israel de hoy, trajeron todo tipo de organizaciones que pelean por los derechos de los animales, que por ser de la manera que se hace y cómo hay que organizarse, dice, los animales sufren mucho. Y incluso salió una campaña oficial del gobierno el último año de no hacer esta costumbre con gallinas. Dice, salió una campaña del gobierno porque la Le pregunté si estaba viva, yo empecé a tocarla para ver porque está viva. Tiene que estar viva. Bueno, hay veces que dicen, no te quiero decir por qué la gallina está así, si no vas a tener pesadillas, pero no es por eso. A veces están en condiciones, no condiciones, como ya saben que van a ser sacrificadas, no les dan de comer, están todo tipo de hacinadas. Hay muchas cosas malas que muchas organizaciones hacen, y hay organizaciones... Porque no me lo preguntaron a mí. Yo que no como carne, yo no como carne 30 años. Pero tú empezaste por qué? Cuéntanos tu historia. La dieta después. Yo por supuesto que les hubiera dicho eso, pero es preferible dar tzedakah, pero no importa. Pero ahora, si hoy en día tuviéramos, por ejemplo, el tribunal que dice Rambam, el tribunal tendría que decretar si está bien este minag, porque es una tradición, no se aprende del Talmud, no es una shmuá, no es algo que viene, una tradición desde Moshe que hay que hacer esto. Del Talmud no se aprende de acuerdo a ninguna de las reglas, ni tampoco es un decreto que lo decretaron los sabios del Talmud. Entonces, si hubiera un tribunal, tendría que determinar, ¿está bien o está mal? Hoy en día hay discusiones, ¿entienden? Y hay una discusión grande, no solo de esto, de un montón de cosas pasa así. Por ser que no hay tribunal, algunos te dicen está bien, otros dicen que está mal. ¿Entienden? Algunos hay ciertas cosas, por ejemplo,
si es una mitzvah ir a la tzavá. Ciertos judíos religiosos educan a sus hijos que es un precepto ir a la tzavá. Y ciertos grupos educan a sus hijos que es lo peor que les pueden pasar, que se van a arruinar de por vida si van a la tzavá. ¿Entienden? Entonces, ¿es un precepto o es un precepto no ir porque te podés arruinar tu nivel de cumplimiento de judaísmo? ¿Entienden? Entonces, no hay un tribunal que decida, que intervenga, ¿entendés? Y así surgen todo el tiempo nuevas preguntas. ¿Cómo hay que convertir hoy en día a una persona al judaísmo? Algunos dicen hay que convertir de esta manera, otros dicen no, hay que convertir de otra manera. Y otra vez, no hay un tribunal rabínico grande que decida. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, hay dos rabinos que tienen dos posturas diferentes. Entonces, si yo hago cualquiera de los dos, no estoy haciendo ni mal ni bien, como que... Ahora vamos a ver, vamos a llegar a eso. Muy bien, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, pero en general uno tiene que seguir una línea, porque si no uno llega a contradicciones internas. Porque una cosa está conectada con la otra. A veces uno te dice, no vayas a estudiar una carrera en la universidad. Otro te dice, ¿cómo no vas a ir a estudiar una carrera en la universidad? ¿Entendés? Entonces, yo no les digo que tienen que ir a estudiar la carrera en la universidad. La gente en el Israel de hoy, uno tiene que ser profesional si uno quiere avanzar. Hay cursos de 1 año, hay cursos de 3 años, hay cursos de 7 años. Cursos no, carreras. Pero en Israel, para poder avanzar, hay que ser profesional. En el Israel de hoy en día. En algo hay que ser profesional. ¿Qué? No, nací en un país donde los profesionales dejan de ser profesionales para ser vendedores y hacer comercio. En Argentina, tener un negocio de tela en el 11 ganas más que siendo médico. O en flores. Wow. Yo tengo amigos, como te dice Leila, que eran ingenieros en computación, eran programadores, estaban en empresas muy grandes y dejaron las empresas grandes que trabajaban en computación y se dedicaron a vender telas. Sí. Y no porque no les gustaba lo que hacían, sino me dice, no puedo mantener a mi familia si no trabajo de esto. ¿Qué? Y bueno, no sé, después de las elecciones que hubo hoy, tal vez algo cambia. Para los argentinos que tienen esperanza en las elecciones que hubo ayer. ¿Está bien? Continuamos. Ahora, algo interesante dice el punto Vav, y después en la segunda parte dice Berraú Miktzatam, en el segundo renglón del Vav estoy. Berraú Miktzatam shen raúi ligzor gezerah zo velo letaken takana velo leaniach minhag ze nosim benotnim elu keneged elu. Muy interesante, como que acá nos dice que tenía que haber discusión entre los jajamim. Si algunos quieren, hay que hacer este decreto. No hay que hacer el decreto, hay que anular este. Entonces discuten. Y después dice otra vez, democracia dentro del tribunal. Beolchim achar rubam bemotzim adavar echad larabim. Y salgan un edicto para todos, no cada uno. Por ejemplo, en el mundo jaredí hay un tema que es una guerra mundial. Cómo la mujer se cubre la cabeza. ¿Cuál es la guerra dentro del mundo jaredí? Muy bien, esa es la guerra. Algunos que dicen peluca, y otros dicen peluca no, la peluca hay que quemarla, te dicen. Es una guerra mundial dentro del mundo jaredí. Si la mujer casada cumple el precepto de cubrirse la cabeza con una peluca o no con una peluca. Una guerra mundial. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no hay definición. No hay definición. Pero el ideal que nos dice el Rambam es que era lo que tenía que haber. ¿Qué era lo que tenía que haber? Definición. Anet, ¿qué le dijiste? Que le está diciendo de la peluca, no peluca. Acá en Majonora educan a cubrirse con algún tipo de pañuelo, gorro. Entonces, ¿qué? O venden los pañuelos, los fabrican. Las ex alumnas de Majonora fabrican pañuelos y la hermana los vende. Todo. Y la amiga los promociona. Y la amiga los promociona, muy bien. La modelo. Todo.
Ahora, el punto Zaim es ideal. Miren lo que dice. Que Sheaya Bedim Agadol Kayam lo hayta sham machloket beIsrael. Cuando el Bedim existía, no había discusión en Israel. ¿Vieron todas estas cosas? Sefaradí, Ashkenazí, Haredi, Dati Leumi. No existía, no podía existir todo esto, nos dice Rambam. El akoldim shenolad bosafek lehad beIsrael. Miren cómo era el proceso. Dice, cada ley que surgía la duda a alguna persona de Israel, Shoel levedim shebeiro, iba al tribunal de su ciudad. Tengo una duda, voy al tribunal de mi ciudad, le pregunto, hola tribunal, ¿cómo es la ley de esto? Que no sé cómo es la ley. Im yadu ambrulo, im lo, are Shoel, imoto vedim, o im shlujo, o lim Yerushalayim. Esto es muy romántico, muy lindo. Voy al tribunal en mi ciudad, digamos que vivo en Tzfat, ¿está bien? Voy al tribunal de Tzfat, Shalom Jajamim de Tzfat, salió un nuevo dispositivo, ¿sí? Un nuevo dispositivo que no es electrónico, pero no es mecánico, y quiero saber si se puede usar en Shabbat, ¿está bien? Quiero saber si se puede usar. Entonces, ¿qué dice acá? Si el tribunal de Tzfat sabía, te decían la respuesta, y si no sabían, ellos vienen contigo, o un enviado de ellos, un representante de ellos, vienen contigo a Yerushalayim. Porque de la misma manera que vos querés saber cómo es la ley, ellos tienen que aprender cómo es la ley. Continúa. Beshoalim levedim shebearabait. Iban a donde estaba el Bet Hamikdash, en el Arabait, en el monte del templo, y preguntaban ahí. Im yadu ambrulaem beim lo akol baim levedim shel petach hazara. Si sabían, el Bedim que estaba en una de las secciones del monte del templo donde estaba el Bet Hamikdash, les decían, si no había otro tribunal que estaba en la entrada de la Zara, que era una de las partes internas del Bet Hamikdash, que había otro tribunal más. O sea, por ahora este es el segundo tribunal que estaba en la zona del Bet Hamikdash, que le venían a preguntar si sabían. Im yadu ambru, o sea, si esta instancia jurídica sabía, decían, beimlo Akol baim lelishkat hagazit lebet dim agadol beshoalim. Si no, todos los tribunales, no sé si todos los miembros, pero por lo menos un representante de cada tribunal, tenía que ir hacia donde estaba Lishkat hagazit, donde era la sección donde estaba el gran tribunal, y preguntaban a ellos. ¿Está bien? ¿Y qué pasaba ahí? En el punto Het dice, Bima ya davar shenulad bo asafek la col yadu etzel Bet Din Agadol. Sí, lo que venían a preguntar, el Bet Din Agadol, el gran tribunal, lo sabían. Ben mi pia Kabbalah, ben mi pia midah shedanuba, ombrim laem miyad. Si ellos sabían, o porque tenían tradición, que es la Kabbalah, la tradición que recibieron de uno a otro, o porque ya lo habían estudiado de acuerdo a las reglas que la Torah se estudia, decían inmediatamente cómo era la ley. O sea, ya lo sabemos, simplemente ustedes no lo sabían, no lo escucharon. Beimlo allá davar barur etzel Bet Din Agadol. Si esto no estaba claro en el gran tribunal, danim bo beshatam benosim benotnim badavar ad shiaskim kulam. Empiezan a hablar unos con los otros hasta que se ponen todos de acuerdo. O shiamdu lemiliam belhu achara arob. Si no se ponían todos de acuerdo ahí en el tribunal, tenían que hacer ellos de acuerdo a lo que decidía la mayoría. En esta pregunta que vino desde Tzfat, ¿no es cierto? De todos los que les conté. Beombru le kol hashoalim kajala alajá bilhulaem. Y así iba a ser la alajá, y así la gente ya se despedían. Era hermoso, ¿no es cierto? Surgió una duda, hay una definición. Ahora viene el punto duro. Punto tet. Mishebatel Bet Din Agadol, Ravta Machloket B'Israel. Desde que se anuló el gran tribunal, se multiplicó las discusiones se multiplicaron en Israel. Zemetame benotem tam lidvarab, bezemetaer benotem tam lidvarab. Este impurifica, dice, no, esto no es puro. Y dice, esto no es puro por esto y esto y esto. Y viene otro y dice, no, esto es puro, lo mismo que él dijo que es impuro, yo digo que es puro por esto y esto y esto. De oser, de sematir. Este prohíbe, este permite.
Continúa Rambam y nos dice, Shnei Chachamim o Shnei Batei Dinim Shenechleku Shelo Bizman HaSanedrim. Dice, cuando hoy en día, o en cualquier época, que no era la época del Sanedrim, del gran tribunal rabínico, que discutieron dos sabios, o incluso dos tribunales rabínicos, puede ser que ni siquiera es una discusión de un sabio contra otro, un tribunal, que hay varias personas y sacan un decreto, algo escrito, Imat shelo higia davar laem, ben bizman echad, ben בזה אחר זה, אחד מטמא ואחד מתאר, אחד אוסר ואחד מתיר. אם אין אתה יודע להיכן הדין נוטה, בשל התורה הולך אחר המחמיר, בשל דברי סופרים הלוך אחר המקל. Dice, si ellos siguen discutiendo los sabios o los tribunales rabínicos, y vos no tenés muy claro para dónde la ley se inclina, para dónde tendría que inclinarse la ley, y ellos cada uno sigue en su posición, dice, si la duda es la duda en algo que es directo, que es una prohibición directa de la Torá, entonces en un caso así tenés que ir por la idea más estricta, más rígida. Cuando es una duda, ¿no es cierto? No nos vamos a poner en dudas de cómo cumplir algo que dice la Torá directamente. Pero dice, si es algo que es una prohibición o una mitzvah de Jajamim, algo que no está escrito directamente de los sabios, de la Torá, sino que es algo que nos enseñaron ¿quién? Los sabios, ahí uno puede ir de acuerdo a la idea más permisiva. Esa es la regla general que nos da el Rambam. ¿Y a nosotros qué nos queda? ¿Qué hacemos hoy en día? ¿No es cierto? La pregunta. Leila, ¿qué hacemos? No sabe. ¿Quién sabe qué hacemos? Habla fuerte, así te escuchan. Seguir a un rabino y si tenemos alguna duda consultarle a él. Seguir un rabino, a veces no es un solo rabino, sino a veces es una línea lágica, digamos, una línea de la halajá, una línea que tiene una misma manera de pensar. Sí, es bueno, por supuesto, tener un rabino a quien uno pueda preguntar, pero hay que también saber, a veces cuando uno pregunta, uno puede saber, bueno, pero esto es algo que está escrito directamente en la Torá, es algo que viene por Moshe le Sinai, Alajá le Moshe mi Sinai, viene por las discusiones de los Jajamim, de las reglas de las cuales se estudia la Torá, o es un decreto de los Jajamim. Entienden que eso es algo muy importante saber para poder tratar de entender. A veces hay gente que me da pena, que a veces piensan que todo está prohibido y que no hay ninguna posibilidad de nada, y es porque a veces en el entorno que están no conocen otra cosa, ¿sí? O no sabían que existía otra idea. Eso es un problema muy grande que hay hoy en día. ¿Qué pasa cuando uno no hacía algo porque pensaba que estaba prohibido y la verdad es que uno no sabía que había otra idea porque no la escuchó, o donde uno estuvo antes no le enseñaron otra cosa? Entonces la regla en general es, si uno sabía que había dos posiciones y uno tomó la posición más estricta, generalmente tiene que seguir cumpliendo la posición más estricta, porque fue una decisión que uno tomó sabiendo que había una duda o que habían dos caminos. Pero si uno hizo algo de una manera muy estricta porque no sabía que existía otra cosa, a veces puede también volver a la idea más permisiva, sobre todo cuando es algo así, cuando uno no sabía que existía otra idea. Pero si uno tomó el camino más estricto, a veces uno tiene que hacer atarat nedarim para poder hacer de acuerdo a la otra manera. Entonces, lo que me gusta decir es, uno tiene que saber en forma muy clara que a veces cuando uno elige un camino, una línea, uno elige también un estilo de vida de cómo cumplir la halajá. Y la gente a veces que no sabe dice, ¿pero la halajá qué dice? Entonces la respuesta que va a ser, ¿la halajá de quién qué dice? ¿Entienden? ¿La halajá qué dice? ¿La halajá de quién? Lamentablemente. Hay gente que piensa que hay una halajá, o en el mundo religioso, en el mundo ortodoxo, donde nosotros, digamos, nos desenvolvemos, hay un problema gigante. ¿Cuál es el problema gigante? La falta total de democracia. De respetar la idea del otro. Incluso la idea del otro que se comporta de acuerdo a las reglas de la Torá. ¿Entienden? En muchos lugares el que no hace exactamente de acuerdo a este camino no lo respetan, lo desprecian.
o dicen, no, los rabinos de él no saben nada, o hay a veces, lamentablemente, mucha politización, ¿entienden? Pero si este rabino, que para él es uno de los rabinos más importantes o que más sabe, dijo esto, ¿cómo ustedes no van a seguirlo a él? ¿Entienden? Pero a veces un rabino es grande de acuerdo a su grupo político o su grupo ideológico, ¿entienden? Hay ciertos rabinos en Benebra que para el mundo lituano ellos son los grandes sabios de la Torá. Y lo que dicen los rabinos de Benebra, así tiene que ser la halajá en el mundo, y a veces les cuesta mucho aceptar que sí, son rabinos muy grandes y que saben mucho en Torá, eso no hay discusión. Pero no todo el mundo los aceptó a ellos como quienes son los que tienen que determinar la halajá. Que vos lo aceptaste está muy bien, te respetamos, pero tenés que entender que hay otros también grandes rabinos que estudiaron en otros lados, tal vez que no saben menos. No hay una prueba que se hace que rabino sabe más, ¿entienden? Y todos vamos atrás de él. Tampoco ni siquiera hay una prueba de que la gente religiosa digan a qué rabino quieren seguir, cuántos rabinos, cuánta gente dice, bueno, decidimos que halajicamente vamos a seguir, y a veces ahí se utiliza mucha fuerza para tratar de obligar a la gente que haga de acuerdo a la idea del que uno sigue, pero uno tiene que entender que ese rabino no es parte del Sanedrim, o no hay Sanedrim hoy en día para que todos digan así. Y eso es parte grande de los problemas políticos de religión en Israel. Entienden que ciertos grupos tienen intereses y piensan que si no es como el interés de ellos, nada sirve. O es algo que hay que despreciarlo. Y bueno, pero vemos que de acuerdo al Rambam, cada uno está en esta posibilidad de elegir por qué camino uno va, siempre y cuando sea gente que se base en la Torá. Y por último, hubo un rabino que era muy optimista, vivió en la época que se declaró el Estado de Israel. Es más, él dijo la brajá de Sheheyanu cuando se declaró el Estado de Israel. El rabino Maimon, que estaba sentado a la derecha de Ben Gurión en la declaración de la independencia. Él también creó acá, a unas cuadras de acá, hay un lugar que se llama Mosad Rav Kook, que saca muchos libros. Acá dice Mosad Rav Kook. Son una editorial, hacen conferencias, lo creó este mismo rabino Maimon. Cuando se crea el Estado de Israel, él tenía una esperanza muy grande, que el Estado de Israel no sea solamente el Estado de los judíos, sino que también sea el Estado del judaísmo. ¿Y qué fue lo que él intentó hacer? Que era demasiado optimista. Intentó hacer un Sanedrim. Dijo, ¿qué razón hay que los judíos se vuelven a reunir de todos los rincones de la tierra? Estuvimos dispersos durante miles de años en distintos lugares, por eso surgieron las costumbres sefaradí, que es España, y Ashkenaz, que es Alemania, Francia. Ashkenaz era una zona entre Alemania y Francia, que había unas escuelas rabínicas de los sabios, de los Tosfot, que estudiaban el Talmud, que estaban ahí, y en Sfarad después estaban sabios de la halajá principalmente, que estaban ahí. Por eso vienen distintas costumbres, porque vivíamos separados. Entonces dice, ahora que volvemos a vivir juntos, hagamos que haya una sola halajá. Era muy optimista. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si se hacía el Sanedrín que él quería, de repente si el Sanedrín iba a decidir que algo es así, el que tenía una costumbre distinta iba a tener que dejar de hacer su costumbre distinta, iba a haber que aceptar lo que el Sanedrín dice. Y otra gran pregunta, la más grande pregunta, ¿Cuál de las dos posturas? ¿a quién ponemos en el Sanedrín? ¿A qué rabinos ponemos en el Sanedrín? Entonces entienden, como se dice, esto quedó como teiku. Cuando la Gemara hay una discusión que no saben cómo definirla, dice teiku. Y hay algunos que nos dicen que teiku son rayetebot, son iniciales. Dice que esto va a estar pendiente hasta que venga el Eliyahu, o sea, hasta que venga el Mashiach, solo se va a poder definir estas cosas. Pero la idea del Rab Maimon era una genialidad, ¿entienden? De que tengamos una sola ley, una sola halajá. Lamentablemente no llegaron al acuerdo, pero bueno, había una aspiración legítima. Sí, Leila. No, es otra pregunta que no tiene que ver